El pensamiento económico ha evolucionado durante toda la humanidad, influenciado por factores sociales, culturales, geográficos, monetarios, políticos, históricos, etc. Si bien no está mal decir que durante la Antigüedad y Edad Media hubo filósofos e ideólogos que desarrollaron ideas sueltas que trataban temas económicos, fue con el mercantilismo que la sistematización de pensamientos económicos y por lo tanto corrientes de escuelas económicas comenzó, desatando cambios sociales importantes. Ahora vamos a hablar de 8 de estas corrientes económicas, comenzando con la ya nombrada. Mercantilismo. Surgió en el siglo XVI y XVIII. La riqueza de las naciones dependía de la cantidad de metales preciosos que acumularan. Era importante que los salarios fueran bajos y la población creciese. Esto produciría muchos bienes a un precio suficientemente bajo como para venderlos en el exterior. Fomenta el autoabastecimiento de las naciones. Se obligaba a la gente a trabajar jornadas largas y se consideraba un despilfarro el consumo de té, ginebra, tejidos de seda, entre otros. El principal exponente, Jean Colbert, de 1919 a 1683, político, jurista y economista francés, mercantilista y proteccionista. Su dirección de los asuntos económicos de Francia permitió una época de esplendor y expansión. Fisiocracia significa gobierno del orden natural. En Francia, durante la segunda mitad del siglo XVII, intentaba establecer los flujos de ingreso en una economía, anticipándose a la contabilidad nacional creada en el siglo XX. Consideraban que había un orden natural para todas las cosas, incluyendo la sociedad y el sistema económico. Escuela clásica. Es una corriente de pensamiento económico surgida en 1776, tras la publicación de la obra de Adam Smith, Riqueza de las Naciones. Junto a él, los máximos representantes de esta teoría fueron David Ricardo y Thomas Malthus. Defendían los mercados y la propiedad privada. El tema principal es el crecimiento económico que, según ellos, está muy relacionado con la acumulación del capital y la división del trabajo. Adam Smith, su preocupación principal fue el crecimiento económico, temas relacionados con la distribución, el valor y el comercio internacional. Uno de los objetivos principales fue la denuncia a las ideas mercantilistas restrictivas de la libre competencia. Sostenía que el Estado debía abstenerse de invertir a la economía. Si los hombres actúan libremente, una mano invisible convertiría sus esfuerzos en beneficios para todos. El marxismo denota sus comienzos en aproximadamente la década de 1840, basándose en las ideas de su principal exponente, Karl Marx, vivo desde 1818 a 1883. Este pensamiento económico hace hincapié en los efectos del sistema capitalista y declara que éste se sustenta en la existencia de dos clases completamente opuestas. Por un lado, los burgueses, dueños de medios de producción, y por el otro, los trabajadores. Marx fue uno de los pensadores y filósofos más influyentes e importantes de su época. Él decía que el trabajador en un sistema capitalista se especializa en una sola materia determinada y no puede desarrollarse en nada más, y que ante el reemplazo de máquinas en tareas pertenecientes a los trabajadores, estos se convierten en mercancía de desecho, haciendo la propiedad más o menos concentrada. A partir de la década de 1870, la desarrollaron los economistas neoclásicos como William Stanley Jevons en Gran Bretaña, Leon Walras en Suiza y Karl Menger en Austria. Los neoclásicos explicaban la formación de los precios, no en función de la cantidad de trabajo necesaria para producir los bienes, sino en función de la intensidad de la preferencia de los consumidores en obtener una unidad adicional de un determinado producto. Los defensores de esta doctrina prefieren que operen los mercados competitivos a que haya una intervención pública. Hacia aproximadamente 1936 surge la economía keynesiana a manos de John Maynard Keynes,
un economista inglés que vivió desde 1883 a 1946. Esta corriente aparece luego de la Gran Depresión del 29, por lo que dice que para lograr la estabilidad económica se necesita la intervención del Estado mediante el uso de políticas fiscales y monetarias para amortiguar efectos negativos de recesión, auge económico o depresión económica. También se interesa en el rol de dinero, el pleno empleo y grandes agregados económicos nacionales, en especial los del efecto de demanda agregada sobre el nivel de impuestos. Por ejemplo, las inversiones del Estado para crear trabajo, reducir paros, el aumento de la renta familiar, el crecimiento del consumo, el crecimiento de la producción de bienes y servicios, el aumento de los ingresos del Estado y el aumento de los impuestos indirectos, etc. Economía analítica. Según su propio creador, el economista estadounidense de origen ruso, Vasily Leontief, las tablas input-output describen el flujo de bienes y servicios entre todos los sectores industriales de una economía durante determinado periodo. Aunque la construcción de este tipo de tablas es muy compleja, este método ha revolucionado el pensamiento económico. Vasily Leontief tuvo el Premio Nobel de Economía en 1973 por el desarrollo del método Input-Output y su aplicación a importantes problemas económicos. El monetarismo es formulado por Milton Friedman, uno de los economistas más importantes en la década del 60. Tiene bases en el liberalismo y es una reacción al keynesianismo. La teoría presenta la preocupación máxima como la inflación, la cual dice se provoca porque hay más dinero en circulación en la calle que el que debería haber de acuerdo a las reservas del Banco Central y a la actividad económica. Sostiene que se debe eliminar el déficit público y evitar con una buena legislación a los monopolios, oligopolios y sindicatos, porque estos interfieren en el funcionamiento de un mercado libre y sin intervención estatal. Es decir, la inflación se resuelve limitando el crecimiento de la oferta monetaria a una tasa constante y moderada.